Muy buenos días para todos y todas. Eh, Son las 8:06. Vamos a dar un espacio de 4 minutos para a ver quién más se conecta e iniciamos. Muchas gracias. ¿Sí te sonó? Sí. Muy buenos días para todos y todas.
Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla del día de hoy sobre el sistema de gestión antisoborno. En días anteriores, en sesiones anteriores, habíamos visto ya aspectos relacionados con el requisito, uno de los requisitos del planear, que es el numeral 4, que tiene que ver con contexto, o sea, todo el contexto de la organización que involucra comprensión de la organización, que señalamos nuestra análisis interno y externo, a partir de DOFA, a partir de PESTEL, a partir de combinación de cualquier instrumento que me permita identificar los aspectos internos y externos que favorecen o desfavorecen el sistema de gestión antisoborno. Como segundo, como numeral 4.2, vimos que también el contexto implica que conozcamos y comprendamos las necesidades y expectativas de nuestros socios de interés, nuestras partes interesadas frente al sistema de gestión antisoborno. Estos dos elementos nos permiten ayudar a identificar el alcance del sistema, es decir, qué procesos, qué servicios, qué zonas geográficas son las que vamos a dar cobertura con el sistema de gestión antisoborno. Después es el diseño del sistema de gestión antisoborno, tener la claridad de cómo lo vamos a diseñar, implementar, documentar, mantener y mejorar. Y finalmente, vimos los aspectos generales de evaluación de riesgos. Dentro de los talleres nos quedaron dos talleres, uno que era realizar el análisis de contexto interno y externo, y el segundo era determinar los grupos de interés. Me gustaría saber si alguien quiere contarme qué aspectos identificaron como amenazas o como debilidades frente al sistema. ¿Sí pudieron ver el taller? Bueno, entonces, si no hay ninguna inquietud frente al sistema, que me preguntan más adelante si hay algún aspecto que quieren especificar sobre el taller. Nadie está levantando la mano, ¿no? Listo. Hoy vamos entonces a continuar con el numeral 5 de la norma, que son los requisitos relacionados con el liderazgo. Requisito de la norma tiene solo 5 aspectos. 1, el liderazgo y compromiso. El 5.2, la política antisoborno. Y el punto 5.3, roles, responsabilidades, autoridades en la organización. En el liderazgo, entonces tenemos un tema que no se maneja en otras normas. Entonces aquí nos dice, cuando la organización cuente con un órgano de gobierno, dicho órgano debe mostrar su liderazgo y compromiso con relación o con respecto al sistema de gestión antisoborno. Es decir, este órgano de gobierno es el máximo nivel de decisión frente al sistema y a los aspectos del sistema que tiene que ver como una junta directiva, una asamblea de socios, una instancia que esté por encima de la alta dirección. En nuestro caso, pues no, para el caso de las Contralorías, pues no existe este órgano de gobierno, pero como este sistema, como lo señalamos, esta norma aplica tanto a empresas públicas como privadas, sí hay tanto entidades públicas como privadas que tienen una instancia superior a la alta dirección en temas de decisión.
Cuando no existe este órgano de gobierno, las funciones que tiene esta instancia tienen que ser asumidas por la alta dirección. Entonces la norma nos dice, cuando la organización cuente con un órgano de gobierno, dicho órgano de gobierno debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión a través de ¿qué? A. Aprobar la política antisoborno de la organización. Entonces, para efectos tendremos que tener la documentación que demuestre quién aprobó la política del sistema de gestión antisoborno. Asegurar que la estrategia y la política antisoborno se encuentran alineadas. No es que, por eso hacemos análisis del contexto, quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos generales, nuestros objetivos específicos, para que la política no sea un hecho aislado a la estrategia de la entidad, sino que efectivamente tengamos la política articulada con nuestro sistema de gestión. Nos dice entonces, C, recibir y revisar intervalos planificados de información del sistema. Entonces esto implica que no nosotros hacemos una política, no formulamos una política y la dejamos ahí como digo yo coloquialmente letra muerta, sino que debemos revisar esta política, revisar la estrategia, revisar la organización de manera periódica, porque estamos pues en un mundo cambiante, en unas situaciones políticas, económicas, sociales cambiantes, ¿sí? La D dice requerir los recursos adecuados y apropiados necesarios para el funcionamiento del sistema. ¿Qué tipo de recursos? Físicos, financieros, tecnológicos, humanos y demás que sean necesarios no para que la entidad funcione, porque se entiende que ya la entidad tiene unos recursos, sino para que opere también el sistema de gestión antisoborno. Por ejemplo, si ustedes tienen los recursos de la auditoría, son unos recursos específicos para la auditoría de certificación o de seguimiento. Si tienen un consultor, si tienen unos profesionales destinados para este tema. Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema por la alta dirección y su eficacia. Entonces, tenemos obviamente en la norma mecanismos y requisitos adicionales para garantizar este sistema. Lo que hace la alta dirección es mostrar su compromiso frente a, y lo demuestra no solo formulando una política, sino asignando recursos, revisando el sistema, etcétera. Dice que estas acciones deben llevarse a cabo por la alta dirección cuando no existe órgano de gobierno. Cuando existe órgano de gobierno, entonces el órgano de gobierno demuestra su compromiso a través de los aspectos que ya vimos, ¿no es cierto? La aprobación de la política, la asignación de recursos, la revisión del sistema, etcétera. Pero también la alta dirección tiene otras responsabilidades que son, dice, la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. Entonces, asegura que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se implemente para abordar adecuadamente los riesgos de soborno. Entonces, vimos que la columna vertebral del sistema de gestión antisoborno, pues es obviamente todo el tema de riesgos de soborno. Y nuestra política y objetivos deben abordar adecuadamente esos aspectos señalados con riesgos de soborno. Dice, asegurándose de que de la integración de los requisitos del sistema
en los procesos de la organización. Todos los sistemas básicamente giran alrededor de la identificación de procesos. Entonces, nosotros, nuestro sistema de gestión antisoborno, lo vamos a hacer a partir de procesos, a partir de mirar cuáles son los requisitos específicos que debe impulsar cada proceso. Entonces nosotros sabemos que hay unos requisitos, por ejemplo, de toma de conciencia, que son propios como del proceso de talento humano, mientras hay otros requisitos como la política, que la directriz o el lineamiento la da la alta dirección a través del proceso de direccionamiento estratégico, de planeación o de orientación institucional, como lo llamen las diferentes entidades. Pero hay dos miradas, uno frente al cumplimiento del requisito y otro frente a la aplicación del requisito, que son cosas diferentes. Yo como proceso de orientación institucional o direccionamiento miro la política del sistema, sin embargo, todos deben conocerla y aplicarla, entonces su aplicación es transversal. Entonces, por eso aquí nos señala que debemos asegurar la integración de los requisitos en los procesos de la organización. Hay unos procesos en los que yo como los impulso y otros en los que yo aplico, y hay otros que son obviamente en los dos aspectos. Desplegando los recursos suficientes y adecuados para el sistema de gestión antisoborno. Entonces, ¿qué requisitos vamos a utilizar? Muy seguramente en cada proceso, pues sí, hay recursos físicos, financieros, puede haber unos tecnológicos específicos, etcétera. Dicen, comunicando internamente y externamente lo relacionado con la política. Entonces vamos a mirar ahora que uno de los requisitos de la política, pues es que debe darse a conocer esta política del sistema de gestión antisoborno, tanto interna como externamente. Asegurando de que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado para lograr los objetivos. Entonces nosotros tenemos nuestra política, la sombrilla, y empezamos a desplegarlo a través de los objetivos, que son pues las formas que yo qué voy a lograr, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y empezar a identificar esos objetivos que me garanticen que efectivamente yo a través de mis objetivos y mis metas voy a alcanzar lo establecido para el sistema de gestión antisoborno. Dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia del sistema. Entonces, la alta dirección generalmente está conformada por los líderes de los diferentes procesos, por los máximos niveles de la organización, por los jefes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es el compromiso de esta alta dirección, dirigir y apoyar al personal para contribuir a que se logren los objetivos del sistema de gestión antisoborno. También nos dice que promoviendo una cultura antisoborno dentro de la organización. Entonces empezamos a mirar cómo esta alta dirección, así como en la casa con los hijos, hay algo que se señala que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, sino la única. Entonces corresponde a la alta dirección también a apoyar todo ese tema de cultura antisoborno con los diferentes mecanismos que se van a implementar, sino también con sus promoción de la cultura antisoborno a partir inclusive de una misma forma personal. Promoviendo la mejora continua. Entonces aquí es cualquier sistema, calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo, lo que queramos de sistemas de gestión, siempre se debe promover la mejora, si no pues cumplimos unos requisitos, no certificamos, nos estancamos ahí y el sistema no evoluciona. Entonces, todos estos sistemas evolucionan a partir de la mejora continua. Asegurándose de que ningún miembro sufra represalias. La alta dirección debe garantizar, como dijimos inicialmente, el soborno se debe denunciar, pero puede pasar que si yo denuncio, puedo tener una represalia. Entonces,
acá la alta dirección debe asegurar que ningún miembro o personal que denuncie sufra represalias. Y todas estas directrices deben surgir, perdón, desde la alta dirección. Y M dice, demostrando, obviamente, a intervalos planificados, la revisión del sistema. ¿Preguntas, aportes hasta el momento? Bueno, vamos a mirar entonces la política. La idea es que ustedes puedan ir formulando la política, o si ya la tienen formulada, revisar si efectivamente estamos cumpliendo con todos los parámetros de la política de gestión antisoborno. Ya nosotros tenemos experiencia en formular política de calidad, política del sistema de gestión ambiental, etcétera. Entonces, tiene una misma dinámica con unos componentes específicos. Entonces me dice que la alta dirección debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno. O sea, no solo la debo formular, someter la aprobación, sino soy la instancia para aprobarla, mantenerla, revisarla para mirar si tiene oportunidades de mejora. Más aún cuando a veces se tienen sistemas integrados de gestión o vienen nuevos componentes como el SARLAF, en fin, ¿qué más puedo hacer yo frente a una política del sistema de gestión antisoborno? Entonces dice, la alta debe prohibir el soborno. Entonces, la política puede decir, como yo digo, muchas cosas. Puede señalar bastantes aspectos que yo como alta dirección quiero tener, pero hay estos requisitos los cuales no pueden faltar en la formulación de la política como usted la quiere redactar, pero debe prohibir de manera expresa el soborno. Entonces hay empresas que señalan que se prohíbe el soborno, cero tolerancia al soborno, con aspectos que son contundentes frente al soborno. O sea, debe existir el tema de prohibición del soborno. ¿Qué más se requiere? El cumplimiento de leyes de soborno que sean aplicables a la organización. Entonces, yo debo como alta dirección garantizar que se incluye en mi política de manera expresa que se requiere el cumplimiento de leyes antisoborno aplicables a la organización. Hay unas normas que de pronto no nos aplican, unas transnacionales, etcétera, o dejo simplemente el genérico de las normas. Dice que sea apropiada al propósito de la organización. Entonces, en el numeral anterior veíamos que debe ser coherente con la estrategia. Aquí obviamente vuelve y recalca que debe ser apropiada al propósito de la organización, a nuestra razón de ser. En el numeral D me dice que proporcione un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logros de los objetivos antisoborno. Entonces, nuevamente señalo, tenemos la política que es 1, 2, 5 párrafos redactados con unos mínimos, pero eso es únicamente el lineamiento. A partir de eso, debo desprender, de acuerdo con los lineamientos, las directrices que me trae esa política, debo entrar a establecer los objetivos antisoborno, los objetivos generales, los objetivos específicos. Generalmente vemos que algunos objetivos se articulan con los objetivos estratégicos de la organización, pero hay otros objetivos específicos frente a este sistema de gestión antisoborno. Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Obviamente, si estamos con un sistema de gestión antisoborno, si estamos con un sistema de gestión antisoborno, pues debemos cumplir con esos requisitos del sistema de gestión antisoborno, en este caso bajo
la norma ISO 37001 o bajo el ordenamiento legal, etcétera. Y debe promover el planteamiento de inquietudes, o sea, la política también debe expresar que las personas pueden colocar sus inquietudes, sus quejas, sus denuncias frente al sistema, frente a posibles sobornos y que no debe tener temor a represalias. Muchas de las cosas por las cuales no se denuncia el soborno es porque las personas tienen miedo a que de pronto se enteran que fui yo la que denuncié y tengo represalias, me sacan del trabajo, me mandan a la peor auditoría, me mandan al sitio que menos, más, como digo yo, a los sitios de celdas de castigo. Entonces, como que nos da miedo denunciar el soborno. Entonces, debe quedar en la política expreso que se permiten y se promueven las denuncias o las inquietudes, pero también se guarda a las personas de represalias, Incluye el compromiso de mejora continua. Todos los sistemas de gestión que ustedes vean a la norma de ISO 9000, 14000, 45000, etcétera, todas hablan de mejora continua. El tema que en la vida, hasta en la vida particular, si yo no mejoro mis competencias, pues voy saliendo del mercado. Si yo no mejoro mi comportamiento en mi hogar, etcétera, diferentes aspectos vamos decayendo. Y dicen que se explique, otro de los aspectos es que se explique cuál es la autoridad e independencia de la función de cumplimiento. Entonces, en esta política, a diferencia de las otras políticas, cuando uno ve, uno dice, como la de calidad, como la de ambiental, sí, con unas especificidades, pero está trae adicionalmente todo el tema de autoridad e independencia de la función de cumplimiento y explique las consecuencias de no cumplir con la política de soborno. Entonces, mire que sí, para nosotros que hemos venido trabajando sistemas de calidad ambiental, sí tienen unos componentes, pero adicional a esto, también implica que yo debo mirar otros aspectos que no tienen otras políticas de otros sistemas. Entonces, hasta ahí es este requisito me está hablando de cuál es el contenido de la norma. Pero también, ya cuando tengo la norma, la someto a aprobación por el órgano de la alta dirección, por el órgano de gobierno o por la alta dirección, según aplique. En el caso de las contralorías, pues es a partir de la alta dirección quien la aprueba. Y una vez aprobada, entonces me dice que la política, o sea, este numeral trae un debe frente al contenido de la norma y otro debe cuando ya está la norma. Dice, debe estar disponible como información documentada. Entonces yo digo, sí, mire, está disponible en la página web, está disponible en el manual, entonces debo garantizar que está disponible, ¿sí? Debe comunicarse en idiomas apropiados dentro de la organización a los socios de negocio que representen más de un riesgo bajo de soborno. Entonces, aquí me dice que si yo tengo, por ejemplo, aquí en la Auditoría General, se tienen convenios de cooperación internacional, por lo cual ustedes van a mirar que la política del sistema de gestión antisoborno se encuentra en español y se encuentra en inglés, porque tenemos unos cooperantes internacionales, los cuales también cuando se identifican los riesgos, vemos que puede existir riesgos de soborno con esos socios de negocio. Entonces, aquí se tomó la decisión de documentarla tanto en español como en inglés y la forma de darla a conocer y de que esté disponible es a través de la página web, entre otros mecanismos que tenemos, porque pues ustedes saben como sujetos de nosotros que tenemos otros mecanismos de acuerdo con a quiénes son nuestros socios de negocios. Y debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda.
Entonces, estos son, digamos, los aspectos y los requisitos frente a la política del sistema. Entonces, si ustedes ya la tienen formulada, chévere. Si no la tienen, revisen a ver si hay alguno de estos aspectos que falta por cumplir o falta por incluir, en fin. Acá yo voy a mostrarles, digamos, la política del sistema de gestión antisoborno que se identificó aquí en la auditoría, como para que tengan un referente. Entonces, aquí estamos diciendo la política del sistema de gestión antisoborno. Lo que estamos señalando es que la auditoría general, en el marco de una gestión institucional y en la búsqueda de transformar el control fiscal. Entonces, mire que aquí lo primero que estamos señalando es qué hacemos nosotros y que esta política es coherente con nuestra razón de ser, con la búsqueda de transformar el control fiscal. ¿Qué hace entonces? Literal A, prohíbe de manera expresa cualquier práctica de soborno en favor propio o de un tercero. Entonces, aquí estamos dando cumplimiento donde dice, debe expresar la prohibición frente al soborno, ¿sí? Hay otras entidades que señalan, se prohíbe, podría decir la auditoría, la Contraloría tal, prohíbe tiene cero tolerancia a las prácticas de soborno o frente al soborno. Lo importante es que se exprese que se prohíbe de manera, se prohíbe el soborno. Segundo, en favor propio de un tercero, para que un servidor público haga o deje de hacer una actividad en contra del ordenamiento legal, ¿sí? Nosotros vimos que en nuestro país el soborno pues también está expreso en términos del ordenamiento legal, como el cohecho propio, impropio, concursión, etcétera, ¿sí? ¿Qué más dicen? Que expresa el compromiso con el cumplimiento de leyes antisoborno. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos obviamente dentro de nuestro normograma las normas que son relacionadas con el tema de soborno. Y con los requisitos, pues los requisitos de la norma ISO 37001. Entonces estamos comprometidos también con la mejora continua. Por eso acá, digo yo, son los lineamientos, expreso lo general, y después si a un auditor le dice, oiga, venga, ¿usted cómo prohíbe el soborno? Déjeme ver cuáles son las leyes que cumplen y cuando no las cumplen, ¿qué pasa? Déjeme ver cómo mejora continuamente, tiene unos planes de mejoramiento, pero yo voy y reviso su plan de mejoramiento y solo tiene acciones correctivas, no veo efectivamente oportunidades de mejora. Entonces, ¿será que sí estamos mejorando el sistema? Promueve planteamiento de inquietudes, entonces generalmente debemos evidenciar todo lo que tenemos frente a cómo le damos un tratamiento a una denuncia de soborno, cómo garantizamos todo ese proceso. Entonces dice sobre el avance de una creencia razonable en confianza y sin temor a represalias. ¿Cómo está garantizando usted como entidad que efectivamente no se van a tener represalias? ¿Cómo promueve? Porque pues el que no se adelanten represalias. Y con el establecimiento de consecuencias de no cumplir con la política de soborno. ¿Qué pasa cuando no se cumple con la política de soborno? ¿Qué pasa cuando tengo conflicto de interés y no lo reporto? ¿Qué pasa cuando me llegan regalos, hospitalidades o donaciones? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si yo no hago el reporte, si yo no cumplo con el lineamiento establecido en la entidad? Entonces dice, el oficial de cumplimiento tiene autoridad y la independencia para supervisar el diseño y la implementación del sistema de gestión antisoborno e informar sobre el desempeño del sistema a la alta dirección. Entonces, digamos, este es un texto de política que obviamente cuando viene una auditoría no es solo el tema de tenerla, sino
de cómo efectivamente cada uno de los aspectos que estoy señalando en esta política lo puedo evidenciar a través de la documentación, a través de los mecanismos de validación, de medición, de mejora y seguimiento en mi sistema. Esta, digamos, es como la política que nosotros identificamos aquí en la Auditoría General. Si alguien tiene preguntas, por favor, con mucho gusto, puede abrir su micrófono y hacerla. Bueno. Viene el numeral 5.3, roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Entonces, acá, al igual que en otras normas, vamos a tener un rol o dos roles adicionales, ¿sí? Entonces dice, la alta dirección debe tener responsabilidad general de la implementación y cumplimiento del sistema, como se describe en el numeral 5.1.2. Ya lo vimos al iniciar esta charla. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades y roles son pertinentes, se comunican dentro y a través de todos los niveles de la organización. Entonces, por decir algo, aquí esta norma trae un rol que lo vamos a ver ahorita, que se llama oficial de cumplimiento, juega un papel importante dentro del sistema y obviamente para poder cumplir su papel es importante que en todas las organizaciones, en todos los niveles de la organización, perdón, podamos conocer qué es y en qué nos puede apoyar este rol. Entonces dice, los directores en cada nivel deben ser responsables de requerir los requisitos del sistema antisoborno, perdón, de que los requisitos del sistema de gestión antisoborno se apliquen y se cumplan en su departamento, en su área, en su dependencia. ¿Quiénes? Los directores de cada nivel. Entonces aquí empezamos a mirar, oiga, ¿cuál es la responsabilidad del contralor, de los contralores del segundo nivel o de los directores, de los subdirectores? ¿Cuál es ese rol? Y aquí obviamente habla de el órgano de gobierno si existe. En nuestro caso como Contralorías no existe, pero si existiera, si yo estuviera en una empresa de acueducto y alcantarillado, si estuviera en un Ecopetrol, que hay otras instancias superiores, pues sí aplicaría. La alta dirección y cualquier otro miembro de la persona deben ser responsables de qué? De entender, de cumplir y de aplicar los requisitos del sistema en lo que respecta al rol de su organización. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a hacer auditoría a las personas de un nivel operativo o administrativo, no le voy a preguntar por cuáles fueron los resultados de la revisión por la alta dirección, porque aquí me está diciendo que obviamente acorde con los niveles de la organización. Entonces voy a preguntar aquí sobre los aspectos que aplican, obviamente, de acuerdo con el rol dentro de la organización. Entonces, acá hay varios casos en los que las entidades tienen, por decir algo, una alta dirección, que generalmente lo hacen a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o a través del Comité de Coordinación de Control Interno, tienen un representante de la dirección, que aunque ya en muchas normas no se exige un representante de la dirección, las entidades mantienen una figura de coordinación del sistema que generalmente está en cabeza de las oficinas asesoras de planeación u otras instancias. Digamos, este sistema no en todas las entidades depende de planeación, hay otras donde depende de otras instancias, de otras dependencias diferentes a planeación. Entonces, hay unos roles. Entonces yo lo que tengo que hacer en esta norma es, ¿por qué se encarga en mi entidad, en mi Contraloría, en mi organización, el órgano de gobierno si lo hubiere? ¿Qué hace la alta dirección del sistema frente al sistema de gestión antisoborno? ¿Qué hacen los directivos de cada sistema
de cada dependencia, qué hacen los profesionales. A veces se tienen grupos de enlace, qué hace ese grupo de enlace frente al sistema y qué hacemos todos como funcionarios. Entonces, tener claro cuáles son esos roles y responsabilidades frente al sistema y deben obviamente tenerse claro para poder los que me pide la norma, que señale y que tenga entendimiento, se comuniquen esos roles y responsabilidades a toda la organización para saber cuáles son las responsabilidades de otros, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las responsabilidades de una oficina de control interno frente al sistema de gestión antisoborno, cuáles son las de la alta dirección, cuáles son las de función de cumplimiento. Entonces viene esta figura que se identifica como función de cumplimiento antisoborno. Entonces lo primero que me dice es que la alta dirección debe asegurar la función de cumplimiento antisoborno, la responsabilidad y autoridad para. Entonces acá es importante que exista esa figura de función de cumplimiento. Entonces hay entidades que tienen una persona, designan una persona y se llama oficial de cumplimiento. Hay otras personas que contratan esa función de cumplimiento y también es válida porque puede ser un externo que se contrate para esta actividad. Y hay otras que tienen un grupo, porque aquí no me está diciendo que tenga una persona, sino que se cumpla asignar la función de cumplimiento. Entonces puede ser también en un grupo de personas. ¿Qué deben hacer estas personas? Supervisar el diseño e implementación del sistema. Entonces, bueno, vamos a ir por pasos, no vamos a esperar que el sistema esté finiquitado para decir que está bien o está mal, sino vamos mirando la evaluación del diseño y cómo se va implementando el sistema. Dice, debe proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema y cuestiones relacionadas con el soborno. Para ser oficial de cumplimiento se debe tener unas competencias que están dadas por conocimiento y experiencia. Entonces, puedo estar en la capacidad como oficial de cumplimiento de saber si se me materializó un riesgo de soborno, pues hay unos procesos legales, pero también habrán otros administrativos que tengo que tener claridad sobre cómo se debe aportar. Asegurarse de que el sistema es conforme con los requisitos. ¿Con cuáles requisitos? Entonces, obviamente con los requisitos del sistema de gestión antisoborno a la luz de la norma 37001 y cualquier otro requisito que esté obviamente en la ley o que yo en la entidad de manera voluntaria adopte para mirar que esos requisitos. Informar sobre el desempeño del sistema como órgano de gobierno si existe a la alta dirección y otras funciones de cumplimiento según corresponda. Entonces, esta norma, a diferencia de las otras normas, me trae 3 revisiones por la dirección. Una que hace el órgano de gobierno si existe, una de la alta dirección y otra revisión que hace el oficial de cumplimiento. Las periodicidades pueden ser diferentes y puede ser también de manera articulada y complementaria. Dice que la función de cumplimiento debe ser provista de recursos adecuados. Entonces, no es que yo tenga ya una persona y ya cumplí con esa función, porque de pronto el tamaño de mi entidad, el nivel de dispersión geográfica, la cantidad de transacciones, el volumen de operaciones, puede no ser suficiente para que una persona haga esta tarea, sino para que tenga los recursos adecuados. ¿Qué recursos? Pues obviamente humanos. Y para tener humanos, pues a veces hay que tener dinero si no tengo la gente para contratarla. Y asignar las personas que tengan la competencia dijimos que está dada por formación, o sea, el oficial de cumplimiento debe tener una formación mínima sobre el sistema de gestión antisoborno o experiencia, o las dos, la posición y la autoridad e independencia apropiadas. Entonces yo tengo que tener claro cuál es mi rol dentro de la organización. Generalmente el rol de función de cumplimiento se establece sobre una persona de la alta dirección que tenga
posición, que tenga autoridad y que tenga independencia. Entonces a veces salta la duda, pero si quien comete un acto de soborno, un presunto acto de soborno es ese mismo oficial de cumplimiento, entonces ¿qué debe hacer? Pues la entidad debe también documentar qué se hace en el evento de que esto suceda, pues para garantizar toda la independencia que me está solicitando la norma, ¿sí? Entonces dicen, la función de cumplimiento antisoborno debe tener acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la alta dirección en caso de que necesite plantear cualquier cuestión o inquietud del sistema. Por eso es que en la alta dirección casi siempre se contrata a alguien muy empoderado para este tema con el respaldo de la alta dirección o se nombra como con la función de cumplimiento a alguien de alto nivel que tenga un acceso directo a la alta dirección, al máximo representante, al órgano de gobierno, para poder solucionar cualquier tema de riesgos de soborno o sobornos que se puedan materializar o sobornos que se estén presentando dentro de la organización. Aquí entonces dice, la alta dirección puede asignar parte o la totalidad de la función de cumplimiento en personas externas. Entonces es lo que yo les decía, aquí se puede considerar la contratación. De hecho, hay entidades que esta función la tienen contratada con personas naturales o personas jurídicas para que la ejerzan. Si lo hace, la alta dirección debe asegurarse de que el personal específico tenga la responsabilidad y autoridad sobre aquellas partes de la función asignada. Cuando es parcial o total, yo debo garantizar que la función asignada corresponda a lo que externamente estoy contratando, pues en el caso de la contratación. Preguntas, aportes sobre este punto, si alguien ya tiene implementado el sistema, nos quiere enriquecer estos numerales de la norma. Bueno. Viene el último numeral de este capítulo, que es el 533, delegación de toma de decisiones. Entonces acá, básicamente lo que me dice es que cuando la alta dirección delegue al personal la autoridad para la toma de decisiones. Entonces, en nuestras organizaciones, pues hay mucha delegación frente a diferentes temas, ¿no es cierto? Frente a toma de decisiones, frente a temas que implican obviamente riesgos de soborno, conflictos de intereses, etcétera. Dice que en las que exista un riesgo de soborno, o sea, no está mal delegar, porque pues es parte de la dinámica de las organizaciones. Entonces dice que cuando se delegue la toma de decisiones en las que existe un riesgo de soborno, entonces por eso cuando estamos identificando los riesgos, identificamos cuáles son los sujetos activos y los sujetos pasivos del soborno. La organización debe establecer y mantener un proceso de toma de decisiones o conjunto de controles que requieran que el proceso de toma de decisiones y el nivel de autoridad de las personas que se toman sean apropiadas y estén libres de conflictos de intereses reales o potenciales. ¿Qué implica esto? Que sí, que las organizaciones entienden que en su dinámica hay delegación de funciones, indudablemente, ¿sí? Y que en esa delegación de funciones pues están expuestos a riesgos de soborno, también hace parte de la dinámica. Entonces, en estos casos se debe establecer un procedimiento que sea claro para mirar cuál es el nivel de autoridad, cómo se toman las decisiones y si yo tengo un conflicto de interés potencial o real, debo
manifestarlo. Entonces aquí generalmente lo que se hace es mirar los diferentes temas de conflictos de interés que se puedan presentar. Yo voy a ir a auditar la entidad X, pero es que mi hermano es el gerente general, entonces, pues no está mal que mi hermano sea el gerente general, pero si yo voy a hacer auditoría, yo obviamente tengo que manifestar mi conflicto de interés para que la organización tome una decisión frente a ese tema. O si yo me estoy presentando a una licitación y mi hermano, mi hermana, mi esposo es el jefe de contratación y quien debe hacer la adjudicación, pues yo debo tener mi conflicto de interés. El conflicto de interés por sí solo no es... no es un soborno, no es una corrupción. Yo puedo llegar a una entidad y allá tener mi esposo, mi hijo. No es. Lo que sí tengo que hacer es, ante conflictos reales o potenciales, establecer cuál es el mecanismo donde yo puedo señalar que tengo el conflicto de interés y se tomen las acciones en la organización que se tengan previstas para estos casos. Entonces, eso es, digamos, por eso de pronto en los casos de las contralorías se firma un compromiso donde yo digo que a la entidad donde voy a ir no tengo intereses particulares, puedo trabajar con independencia, porque no tengo ni familiaridad, ni enemistad grave, en fin, los diferentes casos que señala la ley. Dice también entonces que la alta dirección debe asegurarse que estos procesos se revisan periódicamente como parte de los roles. O sea, mire que en esta norma se hace mucho énfasis en diferentes numerales sobre la revisión de roles, sobre la revisión de lo que estamos haciendo, porque hoy en día todo cambia a una velocidad muy, muy rápida. Entonces dice cumplimiento del sistema que se describe en el apartado 531, entonces los roles y responsabilidades. Y señala que la delegación de toma de decisiones, gracias, ¿me regalas otro por? La delegación de toma de decisiones como tal no exime a la alta dirección o al órgano superior que existe de sus deberes y responsabilidades. Yo no puedo decir, no, es que eso no lo delegué yo, no, porque la delegación exige obviamente los temas de controles. La delegación dice que descritas en los apartados 511, 512 y 531, o sea, todos los errores y responsabilidades, ni transfiere necesariamente las posibles responsabilidades legales en las que se delegó esta función. Entonces acá generalmente las entidades lo que hacen es tener obviamente un manual o una cartilla, un tema de conflicto de interés, y también hacen una identificación de los conflictos de interés que se puedan presentar en temas sensibles o en los temas en que se han identificado riesgos de soborno. Con esto terminamos básicamente el capítulo 5 de la organización. Lo que se pretende al culminar este taller es que ustedes ya puedan tener formulada su política o revisada para garantizar que todos estos aspectos que hemos señalado en el día de hoy podamos tener una política para que en la próxima clase podamos ir mirando los temas de los objetivos y cuáles son las características de los objetivos. Podamos tener también producto de este numeral, se pueda contar con la identificación de roles y responsabilidades qué hacen los directivos, qué hace el comité, qué hacen los directivos en sus dependencias, quién va a liderar el sistema, qué debe hacer todo el personal, si hay un grupo de enlace, qué va a hacer el grupo de enlace, qué va a hacer la oficina de control interno. Identificar quién sería
el oficial de cumplimiento o quienes ejercerían la función de cumplimiento. Nosotros aquí, por ejemplo, en la auditoría se tiene un oficial de cumplimiento, pero tiene unos profesionales que apoyan el seguimiento del sistema. Y también tenemos un tema de conflicto de interés a través de una cartilla, pero también se tienen identificados en puntos claves qué se haría si hay un conflicto de interés frente a, digamos, en el proceso auditor, o en el proceso contractual, o en el proceso de responsabilidad fiscal, que son como unos temas específicos que se pueden presentar con mayor frecuencia de lo que uno pensaría. Con esto pues damos por terminado el capítulo 5. No sé si hay aportes, inquietudes, alguien que nos quiera aportar, mm, alguien que quiera aportar, alguien que quiera señalar algo de su experiencia en su entidad. Entonces aquí leo dos preguntas. Entonces me dice, doctora, ¿hay algún plazo establecido para la implementación de la política antisoborno? Entonces, mire, la implementación de la implementación de un sistema de gestión antisoborno es optativo. No hay una norma que me diga, oiga, usted debe establecer un sistema de gestión antisoborno. En las entidades generalmente se hace como una buena práctica para la gestión de las entidades, para una cultura organizacional y como un aporte al país, porque pues es, como lo señalaba en la primera charla, estamos en el top de los países con mayor nivel de soborno, no solo de corrupción, sino en el tema de sobornos. Entonces, no se tiene ningún plazo. Generalmente las entidades lo que hacen es tener un plan de implementación del sistema de gestión antisoborno y establecen unos pasos para la formulación, para la socialización de la política, y se supone que una vez ya tengo mi política, yo digo, bueno, la voy a formular mi política, la va a aprobar el comité institucional de gestión y desempeño, la vamos a divulgar en tal fecha, la vamos a implementar y vamos a estar haciendo actividades permanentes para conocer la política. Hasta ahí. La política, como lo señalé, son unos lineamientos, unas intenciones, y cómo se materializa esas intenciones a través de objetivos, a través de estrategias, a través de la documentación, y las entidades pueden tener un plazo para implementación de 9 meses, un año, y tengo implementado mi sistema, y de ahí en adelante sigue todo lo que es la mejora. Entonces, esto es un proceso continuo, donde hay unas etapas que yo surto, pero hay otras que son, digamos, con carácter permanente, porque debo mejorar continuamente, debo revisarla periódicamente, debo establecer acciones de mejora permanente. No sé si queda solventada esta pregunta que me estaban haciendo. Aquí hay otro tema que me dicen, no he enviado mis talleres anteriores, es posible enviarlos esta semana. Si ustedes quieren alguna retroalimentación, con mucho gusto, a mi correo me la pueden enviar, npgomez@auditoria.gov.co, y lo miramos. Igual si quieren traer para la próxima charla algo del contexto, digamos, estas charlas, estas socializaciones que estamos haciendo sobre el sistema, pretenden es apoyar un poco el conocimiento desde lo que podemos dar como auditoría. Obviamente, ¿de dónde viene el enriquecimiento de este curso? En la medida que ustedes intervengan, que hagan propuestas, que traigan inquietudes, que nos muestren, por ejemplo, miren, nosotros identificamos este control, estas oportunidades y estas amenazas, estas debilidades o fortalezas frente al sistema, ¿cómo es? Porque a veces uno cree que hizo la tarea bien y de pronto tiene oportunidades de mejora. No quiero decir que esté mal, pero tiene oportunidades de mejora. Mire, identificamos la política, sí, ¿será que está bien? La función de cumplimiento la dimos a tal. Entonces, son temas que de aquí para allá
tenemos una responsabilidad de socializar como los requisitos a solicitud de unas de las necesidades que vimos expuestas por ustedes, pero también podemos enriquecerlo más aún con la participación y aspectos que ustedes tengan. Entonces, los talleres son como guías, no son obligatorios. Quien desee me los puede enviar, quien desee los puede traer acá. La intención de este curso no es una evaluación para mirar si sí o no, es más un apoyo para el fortalecimiento de las competencias de ustedes. ¿Sí? Mi correo, entonces, NP Gómez, lo voy a escribir por el chat. NP Gómez, ahora no puede, ¿cuál será el? NP Gómez, @auditoría. Micrófono, listo, cámara, listo. Ok, qué pena que me salí. Entonces repito mi correo. NP Gómez, lo estaba escribiendo y me salí en el chat. NP Gómez @auditoría.go.co. Entonces lo escribo. Voy a escribirles también mi celular por si tienen alguna pregunta. 310-208-8248. Nancy Gómez. Y mi correo. NP Gómez. Muy qué fuerte. NP Gómez. Auditoría.go.co. Apágalo. NP Gómez Auditoría .go.co. Entonces ahí pues quedo atenta. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto puedo apoyarlos. ¿Alguna otra? Por favor, nos puede enviar el link de asistencia de registro. No, la plataforma toma automático. La plataforma toma el link de registro automático. ¿Sí? No hay problema por lista de asistencia. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Quedo atenta si quieren enviar algún taller, alguna política, algún contexto. Con mucho gusto estamos para apoyar sus sistemas. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias.